Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pueden sentarse en tu nombre, Señor. Quiero hablar precisamente con ese tema, con ese título: Jesús, nombre sobre todo nombre. Los nombres surgieron de la necesidad que tenía el ser humano de identificar a la gente, de diferenciarla, sobre todo en los aspectos que implicaban compromisos, en los aspectos legales. Y también los nombres surgieron por esa necesidad de vincular a las personas a su familia, a su origen, a su procedencia. Usted se encuentra que en el origen de la mayoría de los nombres siempre hay una referencia. Primero hay un significado por el nombre particular, el nombre propio, y también hay en muchos referencia al lugar, a la procedencia, a la familia o al oficio con que se conocía la familia. Por eso, en la estructura de los nombres, como la conocemos hoy, tenemos un nombre y al menos un apellido. Hace muchos años, quizás unas 2 o 3 décadas atrás, en nuestro país, la gente nombraba a sus hijos a partir de algunas ideas como el calendario o almanaque de Bristol. Si a usted le tocaba el día de Eustaquio, a usted le ponían Eustaquio y no tenían que ver con qué, pero si en ese almanaque aparecía ese nombre, a usted le tocaba ese. Hay gente que tiene nombre que trata de que no se entere mucho la gente, porque nadie tiene idea de dónde lo sacaron. También a veces la gente, sobre todo de tradición católica, nombraba a sus hijos con el nombre del santo, con el que más se identificaba, y le daba ese nombre para tener pendiente siempre a ese santo. San José, San Pedro, cualquier santo que estuviera cerca de la fecha donde nacía el muchacho o que le simpatizara a ese creyente. Y los evangélicos, hace 2 o 3 décadas, también utilizaban o acostumbraban a nombrar a sus hijos con nombres de hombres y mujeres de Dios con el que querían marcar la vida de sus hijos o con el que ellos se identificaban. Por ejemplo, en mi familia hay una tradición
desde el lado paterno, donde todos teníamos que llevar un nombre bíblico y que fuera con la E inicial. Y usted va a encontrar que todos tenemos nombres bíblicos con la E. Mis hermanos todos tienen nombres bíblicos con la E. Mis tíos por parte paterna comenzaron todos con nombres bíblicos con la E, bíblico y con la E. Los evangélicos antes siempre buscaban la manera, y todavía uno se encuentra con determinadas personas, aun cuando no tengan perfil de evangélico, pero hay nombres que los marcan. Por ejemplo, alguien que se llame Elías, alguien que se llama Jeremías. Usted dice, tiene el evangelio en la oreja. Recuerdo en mis años de infancia, mi familia vivió en un barrio en desarrollo en Santo Domingo Este. Fuimos fundadores de ese barrio y muchos hermanos entraron de primero en ese barrio, y siempre recuerdo y llevo en mi memoria que casi todos los vecinos eran cristianos. Le decían la calle de los evangélicos, y por esa razón recuerdo mucho de mis amigos en ese tiempo que tenían nombres como estos: Isaías, Jeremías, Elías, Santiago, que después se lo acortaron a Chago, Israel, Sedequías, Nehemías. Esa era la gente con la que usted no escuchaba hablando y era entre profetas. Puro profeta. Jugando pelota, jugando canica, pero entre profetas. Eso era algo interesante, ¿verdad? Pero yo hoy quiero reflexionar con ustedes sobre un tema que considero importante para los cristianos, porque tiene que ver con el nombre de Jesús. Saber, conocer y entender el alcance y el significado de este nombre garantiza, a mi juicio, su efectivo uso, y eso a la vez genera confianza con respecto a su respaldo alrededor de nuestra vida. En el caso de Jesucristo, su nombre en la Biblia aparece asociado a dos grandes cualidades, que fue lo que el Espíritu Santo llamó mi atención para reflexionar en esta oportunidad. Dos cualidades que definen su misión en la tierra y lo que Él representa para la humanidad. La primera tiene que ver con esa misión salvadora. La misión, la venida de Cristo fue anunciada por el profeta Isaías allá en el capítulo 7, verso 13 en adelante, donde dice claramente que la Virgen iba a concebir y daría a luz un hijo y sería Dios con nosotros, porque Él salvaría al mundo. Cuando Jesús nació como hijo de José y María, estaba supuesto a llevar un nombre que sus padres le dieran, como todo el mundo hacía, pero en el caso de él no se pudo hacer como todo el mundo nacía, porque el nombre que le dieron no salió de ellos, sino que fue por instrucción del ángel Gabriel, que se le aparece a María e instruye y le dice, verso 31 de Lucas capítulo 1, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Similar a lo que pasó con Juan. Son nombres puestos por Dios para marcar el propósito de esa persona que lo llevaría. Y claramente el ángel le dice a María, concebirás ese hijo y lo llevarás en tu vientre, pero le vas a llamar Jesús. Y le adelanta, Jesús era el nombre que debía tener el niño, cuyo calificativo después le iban a añadir el Cristo, que viene de una palabra griega que significa ungido.
Ese nombre tenía implícito su misión salvadora. El nombre Jesús significa Dios se acerca al hombre para salvar. Dios se vincula al hombre para salvarlo. Por lo tanto, ya de primera instancia el nombre Jesús define su misión. Él es el Salvador del mundo. Él vino para salvar al mundo. Por eso en un momento le dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. He venido a buscar lo que se había perdido. He venido con propósito. La segunda misión o cualidad que la Biblia presenta alrededor de la figura de Cristo o del nombre de Jesús, el Cristo, es la investidura de poder y autoridad, sobre todo como respuesta de Dios a su humillación y despojo de gloria y majestad. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 2, versos 5 al 11, da la más completa revelación de esa asignación divina, de ese poder vinculante al nombre de Cristo, cuando dice a partir del verso 5: haya pues en vosotros, hablándole a los filipenses, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está describiendo todo el acto de desprendimiento del Hijo de Dios para venir a la tierra a someterse a las limitantes humanas. Y dice en el verso 9: por eso que hizo, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Un nombre que no está a la par con ningún nombre, sino que está sobre todo nombre, por encima de todo nombre, que representa más que todos los nombres. Para que en el nombre de Jesús, dice el verso 10, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, toda rodilla de los que están en la tierra, toda rodilla de los que están debajo de la tierra. Y no solamente eso, y toda lengua, dice el verso 11, todo lo que hable tendrá que admitir, confesar, declarar con sus labios que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Aleluya. En definitiva, estamos hablando de salvación para la humanidad y de poder y autoridad sobre todo lo creado. Eso define el nombre de Jesús. Salvación para la humanidad y poder y autoridad sobre todo lo creado. Por eso tiene sentido y es comprensible, y creo que después que uno hace este preámbulo puede entender lo más maravilloso que declara Jesús en relación con su nombre, allá en Marcos 16, desde el verso 15 en adelante. Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales
seguirán a los que creen. Y aquí viene la parte buena. En mi nombre, en ese nombre, sobre todo nombre, echarán fuera demonios. Aleluya. En ese nombre, sobre todo nombre, hablarán nuevas lenguas. Por eso en una parte Pablo dice, el que habla lengua, habla misterios. Habla cosas en el mundo sobrenatural porque no son de esta tierra. Pero es que el nombre de Jesús tiene jurisdicción en la tierra, en los aires, por debajo de la tierra, y donde quiera que haya algo, tiene valor ese nombre, el nombre de Cristo Jesús. Por eso es nombre sobre todo nombre. Y sigue diciendo el mismo Cristo, en mi nombre tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oh, gloria a Dios. Yo les voy a decir claramente mi experiencia después que las he vivido. He entrado en reflexión cuando me ha tocado, por ejemplo, reprender un demonio. He vivido experiencias donde hay personas que los demonios lo poseen y le cambian la voz. Y usted tiene que estar muy seguro de lo que usted es y de lo que usted está haciendo para ver un personaje ser transformado de esa manera y usted seguir adelante sin usted pensar en retirarse rápidamente. Y he visto la manera que cuando uno dice en el nombre de Jesús, hay una reacción en el endemoniado. Hay una alteración de la normalidad que tenía ese espíritu inmundo. La fuerza que mostraba en el momento que estaba manifestándose. Cuando tú lo enfrentas y dices, yo no estoy aquí en el nombre de mi papá, ni de mi mamá, ni de la trayectoria, ni la experiencia que ha acumulado en la vida cristiana. Estoy aquí en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, el que venció a tu jefe en la cruz. Por lo tanto te vas. Aleluya, aleluya. Y a veces los demonios relinchan y dicen, cállate. Y cuando me dicen cállate, ahí es que yo cojo fuerza. Te lo repito, en el nombre de Jesús, déjale libre y vete ya. Muchas veces tiran un alarido, un grito o se desmayan porque no resisten escuchar el nombre de Jesús. Qué bueno es acercarse a un enfermo que tú ves en una condición difícil y decirle en el nombre de Jesús, recibe la sanidad. Porque ya tú sabes que tú no estás hablando conforme a tu capacidad ni a tus poderes. Tú estás actuando con una autoridad delegada que te ha sido delegada por ese Jesús que le dijo a sus discípulos, vayan por el mundo y en mi nombre oren por los enfermos. Pongan las manos sobre ellos y ellos sanarán. Quiero hacer algunas aplicaciones que creo que es la parte central de todo lo que queremos dejar, o para que puedan asimilar lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Número 1, el nombre de Jesús es un nombre especial que define su misión salvadora para que todos nosotros lo reconozcamos. Por eso, cuando uno está en la vida de pecado, tú no te conviertes al pastor, ni al evangelista, ni al hermano. Te convierte a Jesús, el Cristo. Por Él es que tienes y adquieres los derechos que habías perdido, porque Él es endosado, su expediente es endosado a tu cuenta, porque Él se convierte en tu Salvador.
Mencionar el nombre de Jesús es declarar salvación sobre la vida de un ser humano. Mencionar el nombre de Jesús significa que nosotros no estamos llamados a vivir en el pecado, sino que por medio de él tenemos oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna. La gente no debe ver a Jesús como un nombre bonito. Debe ver o escuchar el nombre de Jesús como la sirena, la algarabía, la trompeta, el sonido que anuncia que hay esperanza para tu vida, independientemente de lo que el diablo haya hecho para destruirte. Por eso uno tiene que hablar de estas cosas, sobre todo en estos tiempos. Porque Satanás ha querido reducir la imagen de Cristo y la pone a competir con la de un viejo gordo, balbú, y que no se puede mover. Y usted sale por la calle a preguntarle a mucha gente de qué se celebra la Navidad y te dice que se celebra la fiesta de Santa Claus, de Papá Noel. No. Navidad tiene que ver con ese nombre, Jesús. Y la gente tiene que saber que Jesús significa la oportunidad que Dios le dio al hombre de alcanzar salvación y vida eterna cuando el hombre ya no tenía ninguna. Y el cristiano tiene que hablar de Jesús y no se puede avergonzar de hablar de Jesús. No te puedes avergonzar de decir que Jesucristo vive en tu corazón, que el día tal, de la fecha tal, Él comenzó a ser el Señor y el Salvador de tu vida y que tú no haces nada en tu vida que lo ofenda porque tú estás sometido a esa autoridad. ¡Aleluya! Porque Jesús significa tu salvación. En segundo lugar, en el nombre de Jesús tenemos poder por la autoridad que Él delegó en nosotros para que seamos de bendición a la gente que vive como víctima del diablo, como víctima de las enfermedades, que vive en medio de tribulaciones en esta vida, como lo dice Marcos 16, del 17 en adelante. El Señor dio autoridad y la iglesia del siglo XXI tiene que asumir eso. En la medida que Satanás ha ido relegando el nombre de Jesús y equiparándolo con cualquier invento que él se ha hecho, nos damos cuenta que asimismo los cristianos son confundidos y hasta se sienten tímidos en mencionar el nombre de Cristo. Jesús dijo: en mi nombre harán muchas cosas. La iglesia no es poderosa porque sea numerosa o que tenga gente importante e influyente como miembro de la feligresía. La iglesia es poderosa porque actúa en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo no sé si tú lo entiendes, pero te lo voy a repetir. La iglesia no es poderosa porque tenga gente que tenga influencia en el gobierno, porque tenga gente que tenga influencia en la población, porque tenga gente inteligente, cerebro brillante. No, la iglesia es poderosa porque todo lo que hace en el nombre de Jesús es que lo hace, y ese nombre es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús vamos a comprar ese edificio. En el nombre de Jesús vamos a comprar esa guagua. En el nombre de Jesús se van a cerrar los centros cerveceros que hay alrededor de esta cuadra. En el nombre de Jesús vamos a construir un nuevo templo. Es en el nombre de Jesús que va a hacer que se abran las puertas. Aleluya. No es por sabiduría, es por la autoridad delegada. Aleluya. Aleluya. Cuando decimos vamos a conquistar, no podemos decir vamos a conquistar porque esta iglesia es la más dura. No, vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Vamos a conquistarlo. Aleluya. Jesús delegó esa autoridad. Y eso se cumplió, en la Biblia lo encontramos, que funcionó. Y yo quise simplemente citar dos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de Pedro y Juan, que mucha gente conoce, del capítulo 3 del libro de los Hechos. Cuando oraron por el paralítico,
que tenía toda una vida postrado e iba a mendigar a la puerta de la iglesia. Mire qué lindo lo dice Lucas en el relato del libro de los Hechos. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo al paralítico: míranos. Me gusta esa. Míreme. Entonces el paralítico los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. Y agarra el nombre. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó de la mano derecha y lo levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, saltando y alabando a Dios. Aleluya. Eso fue en el nombre de Jesús. Tú te paras, ven. ¿Cuántos de nosotros hace eso? ¿Dónde está? Quiero ver ese evangelista que dijo amén. Eso no se está viendo. En las iglesias, cuando uno, a mí me lo han dicho, tú tienes que ser más potable. Y yo he dicho, ¿qué? Sí, porque he escuchado tu mensaje, los traza bien, pero tú tienes como una algarabía. Y a veces te pone a orar por los enfermos y los endemoniados. Y eso como que no luce. Hay gente que no le gusta eso. Hay gente que no le gusta eso. Hay gente que le gusta que tú estés como un maniquí. Yo me pongo mi traje bonito, mi esposa me compra mi corbatica y me pone mi pantaloncito bonito. Pero cuando la unción baja, ¿qué importa? ¿Qué importa eso? Lo importante es, yo me imagino que Pedro y Juan andaban con su batola, pero el jalón que le dieron al paralítico ese, me imagino que se le pudo subir la batola aquí y dejar al siervo en condiciones cuestionables. Pero en el nombre de Jesús él dijo, es que esto no es de pose, esto es guerra contra la enfermedad, contra el diablo, contra el infierno. En el nombre de Jesús, levántate. Aleluya, aleluya. Pedro y Juan en Hechos 3, en el nombre de Jesús levantaron al paralítico. Y un segundo ejemplo es el de Pablo y Silas en Filipo, de acuerdo con Hechos 16. A partir del verso 16, cuando la muchacha con el espíritu de adivinación lo perseguía y lo molestaba, haciendo declaraciones necias. Aconteció, dice el verso 16, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que se le acabó la paciencia al siervo. Desagradando a Pablo, se volvió, se viró, miró para atrás y le dijo al espíritu que estaba operando en ella: te mando, no en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Usted ve lo claro que dice? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu de adivinación salió de ella en aquella misma hora. En tercer lugar, la iglesia debe aprovechar el recurso que representa esa delegación de autoridad. La iglesia tiene que aprovecharla. La iglesia del siglo XXI debe aprovechar esa delegación de autoridad que le beneficia con el nombre de Jesús.
Y ese nombre debe ayudarnos a cumplir con la gran comisión, desalojando demonios de la vida de la gente, llevando sanidad, llevando restauración en su nombre, llevando libertad a los que están presos. Siento mucha pena y lo digo con tristeza al ver que muchos hermanos utilizan a veces el nombre de un pastor conocido, el nombre de una iglesia exitosa, el nombre del autor del libro o bestseller cristiano del momento, y lo usan como referencia o como validación o sustento del plan que están llevando a cabo. ¿Tú sabes qué? Esta iglesia va a crecer porque estamos llevando el método de la iglesia Lakewood, o la iglesia del nombre tal. Aquí estamos. Yo recuerdo que no hace mucho eso estaba muy de moda. Aquí tenemos el método de iglesia con propósito. Y esta iglesia va a crecer y demás. Todas esas cosas tienen su beneficio, tienen su bendición, tienen su cosa buena. Pero el poder de la iglesia no está en el pastor Rick Warren, ni en el pastor Ezequiel Molina, ni en el pastor X o Y. El poder de la iglesia está cuando actúa en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Eso tenemos que entenderlo. Porque a Él le dieron un nombre sobre todo nombre, con poder y autoridad sobre todo lo que existe. Y me gusta cómo lo grafica el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando dice: toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Es decir, no hay poder humano que pueda resistirse al nombre que es sobre todo nombre. Usted puede enfrentar a un gobernante que sea un dictador, que sea un tirano. Puede enfrentar a un superpoderoso de esta tierra. Puede enfrentar a uno que manipula la justicia, que manipula los cuerpos represivos del Estado, que tiene conexiones políticas, que tiene conexiones con el sistema nacional e internacional. Usted puede enfrentar a quien sea de esa naturaleza de poder, pero si usted va en el nombre de Jesús, si usted va en el nombre que es sobre todo nombre, recuerde las palabras del apóstol Pablo: toda rodilla tendrá que quebrantarse ante ese nombre que es sobre todo nombre. Toda rodilla. Toda rodilla. No es que los evangélicos somos orgullosos, es que estamos actuando en un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre alcanzamos victoria. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Usted va a 36,000 pies en un avión y usted en el nombre de Jesús le dice a esos aires: quieto. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho y funciona. Pastor, eso es que usted... Eso es combinación del piloto que sube más alto y que baja y que la... No. Yo sé lo que le estoy diciendo. Y yo lo he probado porque yo creo en lo que dice la palabra de Dios, pero yo lo pruebo. Yo no me quedo en la teoría, yo lo practico porque creo en eso. Y si yo lo creo y lo predico y lo enseño, yo tengo que vivirlo. Yo creo cuando estoy enfermo, cuando un familiar está enfermo, yo creo que hay poder en el nombre de Jesús para poner mi mano sobre ese vientre donde está ese dolor, donde está una apendicitis crónica, donde hay un dolor. Yo creo imponer mis manos sobre su cabeza. Yo creo y en el nombre de Jesús decirle al dolor: te calmas.
razón que lo produces desaparece en el nombre de Jesús. No te lo digo por mí, te lo digo en el nombre que es sobre todo nombre. Y yo estoy aquí como instrumento de Dios para decirle a la iglesia: ese nombre que es sobre todo nombre, te fue dado la autoridad para que lo uses. Si tú fueras hermano del presidente de la república, probablemente andara con una copia de tu acta de nacimiento, con una foto de la niñez con él, para decirle a la gente: yo soy hermano del presidente de la república. Pero si eso es importante, aquí yo te estoy hablando de algo que es superior. Te estoy hablando de que a ti te has dado la autoridad. Nadie te lo puede rebatir. Nadie puede decir: a ti no te toca. Él dijo: vayan mis discípulos, el que cree en mi nombre podrá orar por los enfermos, echará fuera demonios y van a tener que salir. Le doy potestad en mi nombre. Le doy el derecho de usar mi nombre, que es sobre todo nombre. Iglesia, tienes el derecho. Te dieron la licencia y no tienes que pagar nada por usar la licencia del nombre que es sobre todo nombre. Para usar cualquier programita ahora hay que pagar $5 mensuales. Una licencia, $100, $200 anuales, para usar el programita de sonido. Usted tiene que pagar. Hay uno por ahí que son 1,000 de lo verde, para usted poder editar videíto, cortar aquí, empatar allí. Y la gente lo paga para tener Microsoft. Ahora te dan una licencia de 1 año y cuando se vence te dicen: ya tú no puedes, tienes que pagar otra vez para poder usar esta licencia. Te damos 2 días para que la pague, y si tú no la pagas, la computadora está dañada, nada funciona. Yo te estoy hablando de una licencia que te sirve más que para usar una computadora, que te sirve más que para usar un software o un programa. Una licencia en Marcos 16:17: en mi nombre. A los que creen le doy autoridad de hablar en mi nombre, y en mi nombre echarán fuera a los demonios. En mi nombre orarán por los enfermos. En mi nombre, si cogieran una serpiente en la mano, no le va a hacer nada. En mi nombre le podrán echar un veneno, bebérselo y creer que lo van a matar. En mi nombre podrán atentar contra ustedes y la bala no lo van a matar. En mi nombre podrás tener un accidente, te podrás salir del carril donde va, pero en mi nombre le diré a ese carro: enderézate. En mi nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Si lo traduce a este tiempo: en mi nombre, dice el Señor, desata la palabra de autoridad contra ese punto de droga que hay frente a tu casa. En mi nombre, di que esos tigres se van del barrio, porque tú eres un siervo de Dios. En mi nombre. En mi nombre. Nombre sobre todo nombre. Iglesia, vamos a usar el nombre de Jesús. Vamos a usarlo. En el nombre de Jesús este muchacho tiene que cambiar. En el nombre de Jesús esa malicia que se te metió, marido o esposa, se va a ir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y tú no lo vas a llevar a terapia, no, en el nombre de Jesús que yo estoy funcionando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y eso, en el nombre de Jesús. Pero tú sí tienes un vocabulario religioso. Así que nos dicen ahora, un vocabulario muy religioso. Eso no está. Tú tienes que ser laico. Hijo del diablo, en el nombre de Jesús.
Es en el nombre de Jesús. Dime lo que tú quieres. En el nombre de Jesús yo voy a conseguir ese empleo. En el nombre de Jesús me van a subir el salario. Yo no sé si tú estás entendiendo. En mi nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. Oh, Jesus. Oh, Jesus. En mi nombre. Nombre es que es sobre todo nombre. Que tiene poder. Porque toda rodilla se tendrá que doblar. Y toda lengua tendrá que confesar que es el Rey. Los demonios tienen un problema con ese nombre. Porque aunque le molesta, tienen que decir, es el Rey. Los brujos no se pueden montar cuando tú en el nombre de Jesús le dices, ahí no va a pasar nada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda rodilla, toda lengua tendrá que confesar. El diablo le duele, pero tiene que confesar que Jesucristo es el Rey, que Él está derrotado, que Él no tiene futuro. Oh, Jesus. Quisiera seguir hablando, pero creo que hemos comunicado. En el nombre de Jesús, la iglesia tiene que conquistar. Termino invitando a todos los amigos para que se acerquen a Jesús. Invito a todos los amigos para que se acerquen a ese Jesús que vino con la misión salvadora. Por eso le pusieron ese nombre, porque el ángel Gabriel dijo, Él salvará al mundo. Si quieres alcanzar salvación, tienes que venir a Él, aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Y ese será el principio de una vida nueva de acuerdo con Dios. Siempre tenemos que decirle a los amigos, no le temas al diablo. No le temas a sus amenazas. Porque Él no puede evitar. Él no puede detener lo que Cristo Jesús puede hacer por ti en la cruz puede hacer por ti en esta vida, porque ya Él lo venció en la cruz del Calvario. Jesús te liberta. Jesús te salva. Jesucristo tiene poder para romper cualquier cadena de vicio y de maldad. Amigo, en el nombre de Jesús, recibe salvación en esta noche, para que la bendición del Salvador llegue a tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.